¿Puede una persona cometer un delito sin estar consciente de ello? ¿Qué sucede si padeces un trastorno mental que te impide comprender que la conducta que estás realizando es ilícita o está fuera de la ley? Hoy hablaremos de las personas inimputables a través del caso de Saúl, quien fue detenido por el delito de daño en propiedad ajena. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Héctor Miguel Rodríguez Pluma, defensor público del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy bien, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti por aceptar. Cuéntanos en este caso, ¿quién es Saúl? Vamos a proteger sus datos personales y vamos a utilizar este nombre de Saúl. Cuéntanos, ¿quién es este personaje? Sí, mira, Saúl es una persona adulta de 56 años. Esto fue al momento de los hechos. Es más, estaba a unos días del festejo de su cumpleaños, estaba a un mes aproximadamente, por lo que hoy ya tiene 57 años. Es pensionado, originario de Guanajuato, pero radica en la Ciudad de México desde hace ya varios años. Casado, es padre de familia con estudios a nivel primaria. Bien, ¿a qué se dedicaba él? ¿Era empleado? Sí era empleado, ya estaba pensionado al momento de los hechos, ya llevaba varios años pensionado. Bien, nárranos entonces ahora en qué hechos se ve involucrado Saúl. Sí, mira, trataré de hacerlo más breve porque sí es una historia un poquito larga, pero en octubre de 2021, el señor Saúl fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al haber causado daños a unas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas instalaciones están ubicadas en la alcaldía de Azcapotzalco, en esta ciudad, la Ciudad de México, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Y te preguntarás, o se preguntará el auditorio, ¿por qué fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal siendo daños en propiedad ajena, ¿no? Esto fue porque los daños fueron supuestamente ocasionados a una institución pública federal, que es el IMSS. Y digo que fueron aparentes daños porque la información debe corroborarse. Digamos que no se había probado hasta ese momento si realmente se había pues hecho este daño. Así es, vaya, no tanto así los daños causados, sino más bien que los objetos sean de la institución, del IMSS. Muy bien, entonces ocurre esto. ¿Cómo es que tú llegas, digamos, a ser el representante legal de Saúl cuando tú tienes este primer contacto con él? ¿De qué te das cuenta? Pues al primer contacto, vaya, yo me observo su salud. Al momento vi que se encontraba sentado en una silla de ruedas, y también consigo ver que tenían un bastón, por lo que a simple vista podría decirse que tenía dificultad para caminar. Y al momento de realizarle preguntas como su dirección, nombre, empleo y demás, vaya, sus datos generales, tardaba en contestar un poco, y de pronto refería información que en ese momento yo no le estaba preguntando, por lo que me doy cuenta que tenía cierta dificultad para comprender lo que estaba pasando. A lo cual trato de comunicarme con él siendo claro, pausado, para que comprendiera la situación. Con cierta dificultad, él me informó que hace algunos años sufrió un accidente automovilístico y a consecuencia de un infarto cerebral. Al igual me entrevisté con sus familiares y me confirmaron el accidente que tuvo Saúl. Bien, entonces ahí tú notas que él estaba en una situación pues que no estaba comprendiendo bien lo que había sucedido. Antes de que sigamos con el caso de Saúl, con esta historia, especifícanos un poco, abogado, cuando se da este delito de daño en propiedad ajena, ¿cómo se sanciona o cómo se configura este delito? Sí, mira, dicha conducta de causar daño a la propiedad de otra persona, ya sea física o moral, que en este caso la conducta desplegada por el señor Saúl fue la de daño en propiedad ajena a objetos aparentemente propiedad de la institución del gobierno federal, Que es el IMSS, se ¿no? encuentra en el capítulo, sí, del IMSS, así es,
se encuentra en el capítulo 6 del Código Penal Federal, previsto por el artículo 399 y sancionado por el artículo 370. ¿A qué se enfrentaba entonces en esta situación, Saúl? Pues mira, así como te lo mencioné hace un instante, el artículo 399 está previsto el delito. Sin embargo, está sancionado en el 370. Y aquí, porque hay dos diferentes artículos. Me explico. Esto es porque en el 399 se señala que corresponde por el delito de daño en propiedad ajena, lo cual es causar daño por cualquier medio, destrucción o deterioro en cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero. Y se aplicará la sanción del robo simple. Entonces, el artículo 399 nos manda al artículo 370 y ya está la sanción. ¿Y ahí la sanción de cuánto es? O sea, se equipara, digamos, a un robo simple. ¿Cuál sería el castigo, digamos? Cuando el valor en este caso sería, ¿no? Cuando no exceda, perdón, de 100 veces el salario, se impondrá hasta 2 años de prisión. Para esto es importante el dictamen de evaluación. Hasta ese momento todavía no teníamos el dictamen de evaluación. Claro, se tiene que ir ahí como al caso concreto, ¿no? Y determinar qué situaciones ocurrieron para, como dicen ustedes los abogados, individualizar la pena. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos sigas explicando cómo es que ya comienzas tú a plantear la defensa de Saúl. Vamos a la pausa. A propósito del caso de Saúl, ¿saben ustedes cuántos adultos mexicanos padecen ansiedad o algún otro tipo de trastorno depresivo? Entérate en un minuto. En México, más del 30% de la población adulta no cuenta con una red de apoyo en caso de necesidad o urgencia, como familiares o amigos. El 15.4% de los adultos mayores presenta síntomas de depresión, 50.7% dijo tener ansiedad, 19.3% tiene ansiedad severa y 31.3% ansiedad mínima. Las entidades con los porcentajes más altos con síntomas de ansiedad son Puebla con 57.8%, Chiapas con 56.8% y Michoacán con 56.4%. En contraste, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo tienen los porcentajes más bajos de adultos mayores que padecen ansiedad. Ya estamos de regreso conversando sobre las personas inimputables a través del caso de Saúl. Abogado, ya nos explicaste pues quién es Saúl, en qué situación se ve involucrado y también nos decías que tuviste un primer contacto. Pero ¿cómo es que se da este primer contacto? ¿Cómo es que acceden a los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública? Sí, Verónica, mira, esto fue a petición principalmente de su familia de Saúl, siendo su esposa e hijo, ya que por cuanto a ese Saúl, como le expliqué, no comprendía muy bien lo que estaba sucediendo. Al tener la condición ya comentada, ¿no? Entonces su esposa e hijo solicitaron ante el Ministerio Público la intervención de un defensor público. Vaya, ellos primero acuden al Ministerio Público comentándoles que van a requerir la defensa pública, ya que sus ingresos económicos y por la premura de cómo se suscitaron los hechos, consideraron que era lo mejor. Y entonces te llamaron ellos, te llamaron. Me llama el Ministerio Público, así es, para tomar la defensa, y dicha la llamada la recibí aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana. ¿En la madrugada? Así es, en la madrugada también. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en casos como estos? O sea, te llaman y ¿cómo sales inmediatamente, por supuesto, a ver lo que ocurre? Pero ¿cómo te haces de todas las pruebas? Descríbenos un poco este trabajo que hacen ustedes a cualquier hora del día. Sí, pues como lo comento, ¿no? O sea, nos acudimos inmediatamente cuando recibimos la llamada, sin importar la hora, día, si es inhábil, fin de semana. Entonces, después de acudir, ya de estar presente en el Ministerio Público, tengo acceso a la carpeta. Me doy cuenta que obra un dictamen en materia de integridad física, en el cual se señala que requiere valoración médica especial en psiquiatría y que no se encontraba en condiciones de permanecer en el área de separos. Entonces aquí ya me da un foco rojo, ¿no? Asimismo, de la entrevista con Saúl, me entrevisto, yo después de conocer la carpeta voy con Saúl, me entrevisto, lo que le comenté al principio, y con sus familiares me entrevisté también,
me doy cuenta de que la situación de vulnerabilidad en que se encontraba él y su familia en ese momento ya, por lo que inmediatamente solicito mediante un escrito dirigido al Ministerio Público que a Saúl le fuera practicado unas periciales en materia de psicología y psiquiatría. Esto ya en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, que es un hospital especializado, ¿no?, de la Secretaría de Salud. ¿Y ese examen se lo practican a esa hora o esperan al día siguiente o cómo ocurre? No, sí, inmediatamente hacía mi petición, se hace el traslado para que sea valorado. ¿Por qué es importante, paréntesis, por qué es importante que todas estas cosas ocurran al momento y que no digan, bueno, pues entonces lo dejamos ahorita en los separos, mañana que vengan y le hagan el examen y después usted viene en la tarde y ya le respondemos? ¿Por qué es importante que el acceso a la justicia sea de manera inmediata? Bueno, pues es muy importante porque si ya estaba en situación que yo estaba considerando vulnerable, entonces se iba a ver mayormente afectado en su integridad física, iba a quedar propenso. Así también como su familia, pues ya que la preocupación que tiene la familia, pues sí era bastante, ¿no? De que si iba a llegar a un lugar donde iba a encontrarse con personas totalmente desconocidas y diferentes a él, pues sí estaba expuesto a ello, ¿no? Se podría complicar, digamos, como su situación de salud. ¿Qué es lo que ocurre después? La vulnerabilidad que tenía ahorita, con la que ya estaba, ¿no? Exacto. Vulnerable, pues el hecho de no comprender bien las cosas. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo llevan al hospital, le realizan este examen y ¿qué pasa después? Sí, mira, efectivamente, después de ser valorado por el doctor, el doctor llegó a la conclusión de que Saúl tiene trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave en situación psicótica, ¿no? Ese fue el término médico. Técnico que dio médico. Entonces, por tal motivo, y al asistirle a Saúl, una de las excluyentes del delito por ser una persona inimputable, hasta ese momento ya nos damos cuenta de que es una persona inimputable. Esto está previsto en la fracción 7 del artículo 15 del Código Penal Federal. Y el artículo refiere que al momento de realizar el hecho típico, es decir, en este caso, los daños de la propiedad ajena, el agente es, en este caso particular es Saúl, no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, ¿no? En virtud de parecer trastorno mental o desarrollo intelectual. Entonces presenté el escrito al Ministerio Público solicitándole la inmediata libertad, ¿no? Y ya fundamentándome en algunos artículos y tratados internacionales. ¿Y por qué es importante que también se cite aquí esos tratados internacionales? Como para dar mayor protección, para fundamentar más la argumentación al momento en que pides tú que se le retiren esos cargos, ¿no? Que quede absuelto, digamos, ¿o cuál es el término? Sí, así es para tener yo me estoy fundamentando con el control convencional, hasta al estar refiriéndome a los artículos internacionales, pactos interamericanos que existen para las personas vulnerables, de hecho. Entonces es ya también una guía, estos artículos, para el Ministerio Público, para ya después desahogar su acuerdo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y de regreso quisiera que nos explicaras, para quienes no somos especialistas en derecho, qué debemos entender cuando se está hablando de personas inimputables. Vamos a hacer la pausa y de regreso vamos con este concepto. Aquí en Te Defendemos queremos conocer también qué opinan ustedes que nos están viendo a través de Justicia TV sobre los temas que tocamos aquí en el programa. Así que la pregunta de hoy es, ¿cómo protegerías los derechos de una persona con trastornos mentales? Vamos a ver qué es lo que nos comentaron. Argumentando que hay una excluyente de incriminación toda vez que padece un trastorno mental, por lo cual hay una ausencia de voluntad del sujeto. Según el Código Federal de Procedimientos Penales Mexicanos, dice en el artículo 495 que cuando el inculpado es sospechoso de carecer de sus facultades mentales, el tribunal lo manda a examinar sin perito médico, sin perjuicio a proceder de manera ordinaria.
Todo esto está respaldado por el artículo 497, 498 y 499. Cuando una persona con trastornos comete un delito, queda exenta de cualquier responsabilidad criminal, ya que dicha persona no comprende la ilicitud del delito que ha cometido. Por lo tanto, esta persona tiene derecho a una atención médica, psíquica y rehabilitación. Las personas con el paso del tiempo pierden la noción de sus sentidos hasta el punto de que ya no son consideradas aptas para razonar, por lo cual no se dan cuenta de las consecuencias de sus actos, al igual que las personas con síndrome de Tourette o autismo, las cuales no pueden controlar ciertos actos involuntarios, por lo cual no se les podría juzgar el cometer un delito ya que no están conscientes de sus actos y además de que algunas personas no conocen todas las leyes de nuestro país. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Abogado, explícanos entonces, ¿qué debemos entender cuando estamos hablando de personas inimputables? ¿Qué quiere decir esto? Sí, mira, voy a ser un poquito simple para que más o menos en un se lenguaje muy accesible, claro. Ajá. Son aquellas personas que no pueden ser objeto de imputabilidad. Pero que, y vas a preguntarte qué significa imputabilidad, Exacto. ¿no? Son aquellas personas que carecen de capacidad de una culpabilidad, ¿no? Ya sea por problemas de madurez o psíquicos y por ende no reúnen los requisitos suficientes para ser declarados como personas responsables, penalmente responsables, de actuaciones que pueden ser típicas y antijurídicas, ¿no? O sea, en contra de la sociedad, vaya. Y esto pueden ser menores de edad, salvo los previstos por la ley respectiva, ¿no? También por alteraciones graves en la percepción de la realidad desde el nacimiento, vaya alguna enfermedad que haya sido desde que nació la persona, ¿no? Y o algún trastorno mental transitorio o permanente que ha sido por ya una vez, como en este caso de Saúl, que fue que a raíz del accidente tuvo consecuencias graves en su salud mental, y esto provocó que no comprendería la realidad y convertirse en una persona jurídicamente inimputable. Bien, y en estos casos, como mencionaste en el caso de Saúl, tiene que haber una prueba que respalde para que una persona entre en esta calidad de inimputable, ¿cierto? Así es, y en este caso la prueba radicó en el certificado que se le practicó, en el certificado médico en el hospital referido, ¿no? Me llama la atención que en este caso no llega a judicializarse, no llegan ante el juez. Todo este asunto tú lo llevas ante el Ministerio Público. Explícanos un poco por qué es que no llega y cuáles son las ventajas, la importancia de que justo se evite llegar a un juicio. Sí, así es. Como defensor es muy importante actuar desde los primeros momentos en que conocemos de la detención, porque cuando una persona es puesta a disposición del Ministerio Público por algún delito flagrante, son 48 horas las que debe estar retenida, las que puede estar retenida, o en su defecto 72 para los casos de delincuencia organizada, ¿no? Como lo señala el 16 constitucional. Por ese motivo, tenemos menos nosotros, los defensores, todo abogado, menos de 48 horas. Consideran que no tomamos la defensa desde que están puestos a disposición, porque desde como que lo los mencioné, detienen, ¿no? a mí me llamaron, ¿no? O desde que los detienen, vaya, es que empieza a transcurrir 48 horas, pero desde la puesta a disposición, Okay. no tanto de la detención. Pero por diferentes factores, los cuales no son motivados por la defensa, por lo que vamos contra reloj para recabar la mayor información que esté a nuestro alcance y solicitar a la que está en posesión de algunos particulares o entes gubernamentales, ¿no? Y en dicha petición es por medio del Ministerio Público, por lo que mediante escrito solicitamos los actos de investigación que consideramos necesarios y pertinentes. Es decir, o sea, esas 48 horas, si tenemos, vamos contra reloj, tenemos que actuar inmediatamente para no llegar a la instancia de la judicialización, que fue precisamente en este caso, ¿no? Y entonces ahí el mismo Ministerio Público determina que no ejercer acción penal para que ya se termine ahí todo. Así es, y en base a lo que se señalé, planteó. a la defensa que se practicó,
El Ministerio Público analizó mis argumentos, la prueba fue el dictamen médico y fue la conclusión que te mencioné, y la valoración fue la valoración del médico psiquiatra, por lo que no tuvo otra el Ministerio Público que decretar la libertad. Uh-huh. ¿Qué te dijo en ese momento Saúl y su familia? Pues en ese momento básicamente fue su familia, ¿no? Su familia quedó muy agradecida, porque sí estaba súper preocupados. De hecho, su esposa sí decayó un poquito en su salud porque me había comentado que es diabética, y por estar con él tratando de acompañarlo no había tomado, no se había inyectado su insulina y sí había tenido una descompensación. Entonces, pues afortunadamente logramos obtener la libertad lo más pronto que se pudo, ¿no? Y muy bien, porque ahí también se vio este impacto positivo o esta eficacia de tu labor como defensor público federal, también en la salud, como expresas, de su propia familia, no solamente de la persona usuaria del servicio, digamos, ¿no? Así es, ¿Cuáles dirías tú que son los retos, además de estos que ya nos expusiste en cuanto a actuar con rapidez, estar preparados en cualquier momento o hora del día, de la noche? ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan como defensores públicos federales cuando se tratan de asuntos pues como estos, de brindar sus servicios a personas que pertenecen a grupos vulnerables? Sí, mira, todavía existe un reto a vencer que ha venido disminuyendo, y es la confianza de la gente para que tome la defensa pública, dado que algunas personas todavía tienen la creencia que no estamos capacitados o preparados para llevar a cabo una defensa adecuada. Y como lo señalé en la pregunta, en toda esta entrevista, es importante imponerse en la carpeta desde los primeros instantes de la detención o el conocimiento que nos hace el Ministerio Público, para aprovechar al máximo el tiempo que se tiene respecto a la retención que hace el Ministerio Público, ¿no? Así es. Esto porque en varias ocasiones nombran defensores particulares, sin embargo, por diversos motivos no continúa la defensa, y cuando nos solicitan para llevar a cabo nosotros la defensa, ya ha transcurrido un lapso considerable y nos vemos acotados para realizar las acciones que nos podrían ayudar a que no trascendieran la acción del Ministerio Público, ¿no? Bien, pues Héctor Miguel Rodríguez Pluma, defensor público federal, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y compartirnos esta experiencia en el caso de Saúl. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted también por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de los retratos femeninos de la colección Guillermo Tovar de Teresa. Vamos a conocerlo. Como sucede prácticamente en todas las familias, siempre hay un coleccionista de fotografías. Guillermo Tovar de Teresa, el cronista emérito de la Ciudad de México y heredero del título nobiliario del condado español Gustarredondo, no fue la excepción. Gustaba de coleccionar imágenes no solo de su familia, sino que reunió con esmero álbumes de familias protagonistas del México del siglo XIX, una época en que las cámaras fotográficas eran una rareza. Consolidó una fototeca con más de 30,000 imágenes en las que el carácter de ser mujer se desvela, así como los ambientes que eran creados para resaltar adecuadamente a las personas retratadas. La vestimenta, la pose y los elementos simbólicos eran cuidadosamente elegidos para reafirmar el estatus social. La colección de retrato femenino que pueden disfrutar en este museo presenta los distintos procesos tecnológicos que han permitido la captura de imágenes, desde el daguerrotipo hasta la impresión de plata sobre gelatina, pasando por las estereoscópicas que permiten ver escenarios en tercera dimensión, de tal manera que encontrarán mujeres posando, trabajando para una maquiladora, mexicanas portando orgullosamente los trajes tradicionales de sus pueblos o simplemente mirando hacia la cámara sin saber que su mirada llegaría a este museo para el disfrute de sus visitantes. También encontrarán divertidas recomendaciones del siglo XIX para lograr la mejor selfie. Si es gorda, désele al cuerpo una ligera inclinación hacia adelante, o si la nariz es muy larga, inclínese hacia atrás la cabeza ligeramente. Entre otras recomendaciones que resultan para muchos absurdas, pues la belleza de la imagen está en la forma natural de cada persona, que es única y perfecta. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.